Mensajes positivos. Continuamos viendo en el Evangelio de la Misa, el Evangelio de Mateo. Hoy vemos capítulo 9, del 32 al 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se ha visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios con la autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando de toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Jesucristo está en el pináculo de su éxito. Cuando es el tiempo de hacer muchos milagritos, la gente se junta por los milagritos. Cuando empezó a exponer su doctrina fue cuando la gente se empezó a espaciar. Pero cuando Jesús hace milagros, junta mucha gente. Y entonces Jesús siente compasión porque los ve extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y le dice a los discípulos: la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de la mies, al Padre Celestial, que envíe más operarios a sus campos, trabajadores a sus campos. Gente que haga el bien, que sirva, que guíe al pueblo. Es algo que desde Jesús lo está pidiendo, es algo que nosotros tenemos que pedir. Se habla mucho de la petición por las vocaciones y a veces nosotros al pedir por las vocaciones pensamos solamente en las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, que ciertamente es algo muy importante en nuestra vida cristiana. Pero esta vocación es más amplia de solamente los sacerdotes o las religiosas. La vocación es para todos los cristianos. Desde nuestro bautismo, nosotros somos parte de un pueblo regio, sacerdotal y profético. Somos un pueblo de sacerdotes, somos un pueblo de reyes, somos un pueblo de profetas. Somos sacerdotes porque oramos al Señor, porque estamos consagrados al Señor, porque nuestra oración es valiosa a sus ojos. Nosotros somos sacerdotes que expresamos nuestra oración y pedimos. Cuando un padre de familia bendice a sus hijos, cuando una familia bendice sus alimentos, quedan benditos por nuestro sacerdocio bautismal y estamos llamados a interceder por los demás. Ocupamos el sacerdote ministerial que nos celebre la misa, que nos dé el perdón de los pecados en la confesión, sí, pero también necesitamos vivir más nuestro sacerdocio ministerial. Y ocupamos ser profetas que anuncien y denuncien, que anuncien la bondad del reino, que denuncien las infidelidades al reino. Estamos llamados a ser reyes, que vivan con la dignidad de hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Esa es nuestra vocación. Ay, pero que cómo nos cuesta trabajo vivirla. Hoy quiero expresar un poco la vocación que tenemos a ser de esos trabajadores de la mies del Señor. Pidan al Padre Celestial que mande trabajadores a sus campos. Hacen falta muchos trabajadores. El Papa Francisco, en el 2013, que fue el primer año de su pontificado, luego llegando, sacó un documento, la Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar, en la cual da las pautas o las pistas para la evangelización en los tiempos modernos. Ya en 1975 había sacado el Papa Pablo VI aquel documento tan hermoso de Evangelii Nunciandi, para anunciar el Evangelio, donde se me grabó mucho la frase que dice que la piedra de toque de un evangelizado es su deseo de evangelizar. No puedes decir que seas evangelizado, no puedes decir que conoces a Dios si no sientes el deseo de darlo a conocer a los demás. En ese documento, voy a leer una parte de este documento. Nos dice el Papa en el número 119 de ese documento que todos somos discípulos misioneros. Dice el Papa Francisco: en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El pueblo de Dios es santo por esa unción que lo hace infalible en credendo. Eso significa que cuando cree no se equivoca, aunque no encuentre las palabras adecuadas para expresar su fe. El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación. Como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios
dota a la totalidad de los fieles de un instinto de fe, el sensus fidei, que los ayuda a discernir lo que realmente viene de Dios. La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que le permite captarlas intuitivamente, aunque no tenga el instrumental adecuado para expresarlas con precisión. Sigue diciendo en el número 120. En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado a cabo solamente por actores calificados, donde el resto del pueblo fiel sea solamente receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de todos los bautizados. Esa convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. Y no puede esperar a que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Todo cristiano es misionero en la medida que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Lo que decía el Papa Pablo VI, la piedra de toque de la evangelización es el deseo de evangelizar. Si te has encontrado verdaderamente con el Dios del Evangelio, entonces tienes que sentir la necesidad de compartirlo. Si no, todavía no te encuentras. Te han platicado de él algo, ¿sabes? Pero no te has encontrado con él. Dice aquí el Papa, pues, ¿verdad? Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos discípulos misioneros. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos. Como dijo aquel en Juan 1:41, hemos encontrado al Mesías. La samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera. Y muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Juan 4:39. También San Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Dice Hechos 9:20. Por lo tanto, si te has encontrado con Dios, ¿qué esperas? Si de veras te has encontrado con Dios, ¿te has encontrado? Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como evangelizadores, procurando al mismo tiempo una mejor formación, una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio. En ese sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente. Pero eso no significa que debamos postergar la misión de evangelizadora, sino que encontremos el modo de comunicar a Jesús que corresponda a la situación en que nos encontremos. En cualquier caso, todos estamos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que va más allá de nuestras imperfecciones, que nos ofrece su cercanía, su palabra, su fuerza, que le da un sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él. Entonces, si eso lo has descubierto, eso que te ayuda a vivir, eso que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los otros. Nuestra imperfección no debe ser una excusa, al contrario. La misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo. El testimonio de fe que todo cristiano está llamado a ofrecer implica decir como San Pablo: no es que lo tenga ya conseguido, que sea perfecto, sino que continúo mi carrera y me lanzo a lo que está por delante. Todos los cristianos pues estamos llamados a evangelizar. ¿De qué manera? ¿De qué modo? Pues ya cada quien verá la manera o el modo. Pero sin embargo, ojalá que no seamos de aquellos que simplemente se ponen a recibir. Dame. De muchos modos. El mismo documento, en el número más adelantito, en el número 127, valora mucho el modo de ir de persona a persona. Compartir con la gente que está a tu alrededor lo que tú ya has encontrado, si es que lo has encontrado.
Dios nos concede esa gracia, hermanos, de sentir el hambre de compartir con los demás la gloria de la palabra de Dios. Decía San Francisco, las odoríferas palabras de nuestro Salvador, las olorosas palabras de la salvación de nuestro Dios. Ayúdame a dar a compartir esas palabras, ese mensaje. Ayúdame, compártelo. Dalo a conocer a otras personas. Invita a más gente a entrar a este grupito de mensajes positivos. Échame la mano para que juntos cumplamos con esta vocación que tenemos de ser discípulos misioneros de Cristo. Que tengan una buena tarde. Mensajes positivos.